Jorge Montes cocinaba tacos al pastor en el Mercado Juárez durante 20 años. Conocía cada familia del barrio, cada historia de los clientes que llegaban a las 2 de la mañana después de trabajar. Para los narcos que controlaban la zona, él era solo el taquero, un hombre más que servía comida y cobraba 15 pesos por taco. Pero en marzo de 2020, algo cambió. Su hijo Daniel, mecánico de 22 años, fue levantado de su taller en la Colonia Moderna porque se negó a pagar piso. 72 horas después apareció colgado de un puente en la carretera a Saltillo con un narcomensaje. La fiscalía no investigó nada. Jorge, el hombre invisible detrás del comal, decidió que si la justicia no llegaría por la ley, llegaría por la comida. Entre 2020 y 2022, 11 sicarios del CJNG murieron después de comer en el puesto de tacos de Jorge. Nadie sospechó del taquero hasta que fue demasiado tarde. Jorge Armando Montes Salazar nació en 1970 en la colonia Doctores de Monterrey, en una casa de adobe donde cabían 7 hermanos en 2 cuartos. Creció viendo a su padre vender elotes en un carrito oxidado, recorriendo colonias bajo el sol que quemaba el pavimento hasta derretir las suelas de goma de sus guaraches. A los 14 años, Jorge dejó la primaria y entró al oficio. No hubo decisión ni ceremonia, solo un día en que su padre le dijo: «Ya eres hombre, necesitas trabajar». Su primer empleo fue en una taquería de la colonia obrera. Lavaba platos, barría, sacaba basura, ganaba 200 pesos a la semana. A los 16, el dueño le enseñó a cortar carne al pastor, movimiento circular con el cuchillo largo, tajadas finas que caían en el plato caliente. Jorge practicó hasta que le dolían los brazos. En 6 meses ya manejaba el trompo mejor que su maestro. A los 20 años, Jorge trabajaba en 3 taquerías diferentes. Turnos de 12 horas de 10 de la mañana a 10 de la noche en Tacos El Gordo, luego de 11 de la noche a 3 de la mañana en Tacos La Michoacana, los fines de semana en eventos privados. Ganaba 2,800 pesos al mes, todo junto. Con eso rentaba un cuarto en una vecindad de la colonia Independencia, pagaba comida, transporte y ahorraba 300 o 400 pesos cuando podía. Jorge era rápido, limpio, callado. Los dueños lo recomendaban. Montes es confiable, nunca falta, nunca roba. Ninguno sabía que Jorge tenía un sueño, su propio puesto. Cada peso que ahorraba iba a un bote de café Nescafé escondido bajo su colchón. En 1998, después de 8 años juntando, Jorge tenía 15,000 pesos, suficiente para empezar. Compró un carrito de tacos de segunda mano a un señor que se retiraba. Estructura de metal soldado, plancha de acero, 2 quemadores de gas, campana improvisada con lámina. Pagó 8,000 pesos. Con los 7,000 restantes compró un cilindro de gas de 30 kilos, 350 pesos, un trompo para pastor usado, 2,500 pesos, cuchillos, 400 pesos, ollas, sartenes, platos de unicel, servilletas, salsas, 1,500 pesos, carne y tortillas para las primeras semanas, 2,250 pesos. Le quedaron 0 pesos. Jorge instaló su carrito en la esquina del Mercado Juárez, Avenida Aramberri con Villagrán. No pidió permiso a nadie porque no había a quien pedirlo. La colonia era territorio del Cártel del Golfo en ese entonces, pero los narcos no cobraban piso a los taqueros. Todavía no. El primer día, Jorge vendió 40 tacos, ganó 600 pesos brutos. Descontando gas, carne, tortillas, salsa, le quedaron 220 pesos netos. No era mucho, pero era suyo. Durante 22 años, Jorge Montes trabajó en esa esquina. Mismo carrito, mismo horario, misma rutina. Llegaba a las 5 de la tarde, montaba el puesto, encendía el gas, ponía la carne al pastor en el trompo, preparaba salsas, picaba cebolla y cilantro, abría a las 6.
Los primeros clientes llegaban a las 6:30. Trabajadores de construcción, meseros, mecánicos, gente que salía del trabajo y no tenía ganas de cocinar. A las 9 de la noche llegaban los estudiantes de la Wanli, grupos de chavos que pedían órdenes de 5 o 6 tacos, refresco de 2 litros, se sentaban en la banqueta a comer. A las 11 llegaban los trasnochadores, taxistas, guardias de seguridad, prostitutas de la zona que pedían quesadillas y tacos de suadero. Jorge cerraba a las 3 de la mañana. Limpiaba todo, guardaba lo que sobraba, apagaba el gas, tapaba el carrito con una lona amarrada con mecate. Dormía 4 horas, se levantaba a las 7, iba al mercado a comprar carne fresca, tortillas, verdura, regresaba a su cuarto, dormía otras 2 horas, volvía al puesto a las 5 de la tarde. Así durante 22 años. Jorge nunca se casó. Tuvo 3 relaciones largas que terminaron porque las mujeres querían algo más que un taquero que olía a carne asada. Jorge no las culpaba. Sabía que no podía ofrecer mucho, pero en 2003 conoció a Leticia Rojas en el mercado. Ella vendía frutas en un puesto a 5 metros del de Jorge. Era madre soltera de un niño de 3 años, Daniel. Jorge y Leticia empezaron a platicar. Primero buenos días, luego conversaciones más largas. En 6 meses ya eran pareja. Jorge se mudó con Leticia y Daniel a un departamento de 2 cuartos en la colonia Moderna. Pagaban 1,800 pesos de renta. Jorge siguió con su puesto, Leticia con su negocio de frutas. Entre los dos ganaban 6,000 pesos al mes. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. Daniel creció llamando papá a Jorge. Jorge lo llevaba al puesto los fines de semana, le enseñaba a cortar cebolla, a preparar salsa, a atender clientes. Mijo, la clave de un buen taco es la limpieza, siempre limpio, siempre fresco. Daniel escuchaba, aprendía, ayudaba. Cuando Daniel cumplió 15, le dijo a Jorge que no quería ser taquero, quería ser mecánico. Jorge no se enojó. Está bien, mijo, cada quien su camino. Pagó un curso de mecánica en un CONALEP. Daniel se graduó a los 18, consiguió trabajo en un taller de la colonia Moderna. Ganaba 3,500 pesos al mes. No era mucho, pero era honesto. En 2015, Leticia murió de cáncer de mama. Jorge gastó todos sus ahorros en quimioterapias que no funcionaron. Cuando Leticia murió, Jorge tenía 45 años y Daniel 22. Los dos se quedaron solos, pero se tenían el uno al otro. Daniel trabajaba en el taller de lunes a sábado. Domingos iba al puesto de Jorge, comían tacos juntos, platicaban de la semana. Jorge le contaba de los clientes raros, Daniel de los carros que reparaba. Era su ritual, su forma de seguir siendo familia. En 2018, el CJNG entró a Monterrey. Empezaron cobrando piso a negocios grandes, luego a medianos, luego a todos. En 2019, llegaron al Mercado Juárez. Un hombre de 30 años, camisa polo, cadena de oro, botas vaqueras, se acercó al puesto de Jorge. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo van las ventas? Jorge estaba cortando carne. Bien, gracias. El hombre sonrió. ¡Qué bueno! Mire, vengo de parte de una organización que cuida la zona. Necesitamos que coopere con 500 pesos a la semana para mantener todo en orden. Jorge dejó el cuchillo. ¿Piso? Así le dicen algunos. Nosotros le decimos cuota de seguridad. Jorge sabía que no tenía opción. ¿Cuándo empiezo a pagar? El lunes. Alguien pasa a recoger. Desde ese día, Jorge pagó 500 pesos semanales al CJNG, 2,000 pesos al mes. Era casi un tercio de sus ganancias netas. Pero Jorge pagaba porque sabía lo que pasaba a los que no pagaban. Los quemaban, los levantaban, los desaparecían. Daniel también empezó a pagar piso. El taller donde trabajaba debía 800 pesos semanales. El dueño se los descontaba a todos los empleados. Daniel pagaba 200 de su salario.
En febrero de 2020, el dueño del taller le dijo a los empleados que ya no podía pagar el piso. O cerramos el negocio o dejamos de pagarles a estos cabrones. Daniel y los otros 4 mecánicos votaron. 3 dijeron que siguieran pagando. Daniel y otro compañero dijeron que no. El dueño decidió no pagar más. A la semana siguiente, quemaron el taller. Llegaron 4 hombres a las 3 de la mañana, rompieron el candado, rociaron gasolina, prendieron fuego. Cuando llegaron los bomberos, ya no había nada que salvar. El dueño cerró el negocio. Despidió a todos. Daniel se quedó sin trabajo. Jorge le ofreció trabajar con él en el puesto. Daniel aceptó. Padre e hijo trabajando juntos, cortando carne, sirviendo tacos, limpiando. Era duro, pero estaban juntos. El 14 de marzo de 2020, un sábado, Daniel estaba en el puesto solo. Jorge había ido a comprar cilantro al mercado. Eran las 8 de la noche. Llegó una camioneta blanca sin placas. Bajaron 3 hombres. Uno de ellos era el mismo que cobraba el piso. Tú eres el hijo, ¿no? El que trabajaba en el taller que se quemó. Daniel se quedó quieto. Sí. El hombre se acercó. Tu jefe no quiso pagar. Nos dejó en ridículo. Yo solo trabajaba ahí. No importa. Necesitamos dar un mensaje. Los otros 2 agarraron a Daniel. Él intentó resistirse, pero uno le puso una pistola en las costillas. Lo metieron a la camioneta. Arrancaron. 2 clientes que estaban comiendo vieron todo, pero nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía. Jorge regresó 15 minutos después. El puesto estaba vacío. La carne se quemaba en el trompo. Los clientes ya se habían ido. ¿Dónde está Daniel? Nadie respondió. Jorge preguntó a los vendedores cercanos. Una señora que vendía elotes le dijo: «Se lo llevaron, Jorge. 3 hombres en una camioneta blanca». Jorge sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa noche, Jorge fue a todas las casetas de policía de la colonia. Mi hijo fue levantado. Le dijeron que esperara 24 horas. Jorge no durmió. Marcó al celular de Daniel cada 10 minutos. Buzón. El domingo 15 de marzo, Jorge puso denuncia formal en la fiscalía. Carpeta de investigación abierta. Descripción de Daniel. 1,75. Complexión delgada. Tatuaje de un engrane en el brazo derecho. Último visto con overol azul de mecánico. 48 horas después, el martes 17 de marzo, un ciclista que pasaba por la carretera a Saltillo encontró un cuerpo colgado de un puente peatonal. Llamó a la policía. Llegó la policía estatal. Bajaron el cuerpo. Había un narcomensaje escrito en cartulina. Esto les pasa a los que no pagan. Ate. Se cosa enge. Le tomaron fotos, llamaron a la fiscalía, revisaron denuncias de personas desaparecidas. Una coincidía. Daniel Rojas, 22 años, tatuaje de engrane en brazo derecho. Llamaron a Jorge. Señor Montes, necesitamos que venga a reconocer un cuerpo. Jorge tomó un camión que le costó 2 horas de viaje. Llegó al CEMEFO de Guadalupe. Lo hicieron esperar 3 horas en una sala sin ventanas. Finalmente, un agente lo llevó a la morgue. Había una plancha de acero. Un bulto cubierto con sábana verde. El agente descubrió el rostro. Jorge no gritó. Solo asintió. «Es él». Firmó papeles. Le entregaron una bolsa con pertenencias. Overol, cartera, celular roto. Jorge salió del CEMEFO, se sentó en la banqueta y ahí finalmente lloró hasta vomitar. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. El funeral fue el jueves. Jorge gastó 8,000 pesos que pidió prestados en un ataúd de madera y una misa en la iglesia de Guadalupe. Fueron 20 personas. Vecinos, clientes del puesto,
2 compañeros del taller donde Daniel trabajó. El padre leyó salmos. Jorge no escuchó nada. Solo miraba el ataúd pensando que ahí dentro estaba su hijo golpeado, torturado, colgado como advertencia. Enterraron a Daniel en el Panteón de Guadalupe. Nicho rentado por 5 años. Jorge puso una foto de Daniel con overol, sonriendo junto a un auto que acababa de reparar. No pudo pagar placa de metal. Escribió con marcador negro en un pedazo de madera: Daniel Rojas Montes, 1998-2020. El mejor mecánico y el mejor hijo. Esa noche Jorge regresó a su departamento vacío. Se sentó en la mesa donde antes cenaban juntos. Miró la silla de Daniel. Supo que algo dentro de él había muerto también. El lunes siguiente, Jorge fue a la fiscalía. Esperó 4 horas para hablar con un agente del Ministerio Público, un hombre de 50 años, guayabera blanca, cara de cansancio. Jorge se sentó frente a él. Quiero saber qué va a pasar con el caso de mi hijo. El agente abrió una carpeta. Leyó. Señor Montes, su hijo fue víctima de homicidio vinculado a delincuencia organizada. Estos casos son muy difíciles de resolver. ¿Qué tan difíciles? No hay testigos. Bueno, probablemente sí hay, pero nadie habla. Tienen miedo. Jorge apretó los puños. Dejaron un narcomensaje. Dice quién lo hizo. El agente suspiró. Señor, un narcomensaje no es evidencia procesable. Cualquiera puede escribir CJNG en un papel. Entonces, ¿qué van a hacer? El agente cerró la carpeta. Vamos a investigar. Pero le voy a ser honesto. Estos casos rara vez se resuelven. Jorge volvió a la fiscalía 14 veces en 6 meses. Siempre el mismo agente, siempre la misma respuesta. Estamos investigando, señor. ¿Qué han encontrado? Por el momento, nada concreto. Jorge apretaba las manos. Mi hijo no era criminal, era mecánico. ¿Por qué lo mataron? El agente evitaba su mirada. Señor Montes, el crimen organizado no necesita razones. A veces matan solo para demostrar poder. En septiembre de 2020, Jorge recibió una notificación. La carpeta de investigación había sido archivada por falta de líneas de investigación viables. Jorge leyó el documento 3 veces. Entendió lo importante. El Estado había abandonado a Daniel. Nadie iba a buscar a los responsables. Nadie iba a pagar. La justicia no existía. Jorge dobló la notificación, la guardó en una caja con fotos de Daniel, cerró la caja. Esa noche no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo una rabia fría que le quemaba por dentro como aceite hirviendo. Una semana después, Jorge volvió al puesto de tacos. Los clientes le dieron el pésame. ¡Qué terrible, don Jorge! Lo sentimos mucho. Jorge asentía en silencio. Cortaba carne, servía tacos, cobraba, pero algo había cambiado. Ahora prestaba atención, ahora escuchaba. El puesto de Jorge estaba en territorio del CJNG. Los sicarios comían ahí. Llegaban en camionetas sin placas, pedían tacos de pastor, quesadillas, gringas. Hablaban fuerte, se reían, platicaban de trabajos que acababan de hacer, de entregas que harían. Jorge servía sus tacos en silencio. Pero ahora los miraba a la cara. Memorizaba rostros, apodos, voces. Una noche de octubre, 3 hombres llegaron al puesto. Jorge los reconoció. Uno de ellos era el que cobraba el piso, el mismo que había hablado con Daniel antes de que lo levantaran. 3 de pastor, patrón. Con todo. Jorge preparó los tacos. Las manos no le temblaban. 12 pesos. El hombre pagó con un billete de 50. Quédate con el cambio, jefe. Y la cuota de esta semana ya la pasamos a cobrar, ¿verdad? Jorge asintió. Sí, ya pagué. Los hombres comieron en el cofre de su camioneta. Hablaban de un cargamento que llegaría de Jalisco. Jorge limpiaba la plancha, pero escuchaba todo. Cuando se fueron, Jorge cerró los ojos y supo exactamente qué iba a hacer.
Jorge no durmió esa noche. Se quedó sentado en su cama hasta que amaneció. Frente a él, un cuaderno viejo que Daniel usaba para anotar reparaciones de autos. Jorge arrancó las primeras páginas llenas de diagramas mecánicos. Dejó el cuaderno en blanco. En la primera página escribió con letra cuidadosa: El pollo cobra el piso. Llegó al puesto 14 de marzo, habló con Daniel. Cerró el cuaderno. Lo guardó bajo su colchón. Durante 2 meses, Jorge se convirtió en otra persona. No cambió por fuera. Seguía siendo el taquero callado que servía comida. Pero por dentro algo se había reordenado. Cada vez que los sicarios comían en su puesto, Jorge escuchaba. Aprendió apodos: el pollo, el chino, el tísico, el chabelo, el güero. Aprendió jerarquías. El pollo era cobrador, el chino era halcón, el tísico manejaba entregas, el chabelo era escolta. Jorge anotaba todo en su cuaderno. En noviembre, Jorge fue a una farmacia en la colonia obrera. Compró un paquete de raticida marca Clerat. La dependienta, una mujer de 50 años con bata blanca, ni siquiera preguntó. ¿Algo más? No, gracias. Pagó 48 pesos. Guardó el paquete en su mochila. En casa, Jorge buscó información en su celular viejo. No sabía usar internet bien, pero aprendió. Buscó raticida fósforo de zinc síntomas. Leyó durante 1 hora. Tomó notas en su cuaderno. Inodoro, insípido, soluble en grasa, síntomas, 4-24 horas. Náuseas, convulsiones, paro cardíaco, confundible con intoxicación alimentaria. Jorge cerró el navegador. Apagó el celular. Miró por la ventana. Monterrey brillaba en la distancia. Luces de miles de casas donde familias cenaban juntas. Jorge pensó en Daniel. Pensó en que él nunca volvería a cenar con su hijo. Durante diciembre, Jorge ensayó. No en humanos, en ratas. Su edificio tenía una plaga. Los vecinos se quejaban. Jorge preparó mezclas en platos de unicel. Carne molida con raticida, frijoles con raticida. Dejó los platos en rincones del edificio. A la mañana siguiente encontró 4 ratas muertas. Los vecinos agradecieron. Gracias, don Jorge. Qué bueno que pusiste veneno. Jorge asintió. No hay problema. Compró 3 paquetes más de Clerat, cada uno en farmacias diferentes. Colonia Moderna, Colonia Buenos Aires, Colonia Mitras. Pagó en efectivo. No hubo registro. Jorge guardaba los paquetes en una lata de galletas en el fondo de su closet. Vivía solo desde que Daniel murió. Nadie revisaba su cuarto. El miércoles 22 de diciembre de 2020, el pollo llegó al puesto de tacos. Eran las 11 de la noche. Llegó con otros 2 sicarios. 3 gringas, patrón. Y échale extra de carne. Jorge asintió. Preparó las gringas en la plancha. Mientras la carne se doraba, Jorge miró al pollo. El hombre que había amenazado a Daniel. El hombre que probablemente había ordenado su levantón. Jorge sintió que las manos le temblaban. Respiró hondo. Se calmó. Preparó 3 gringas. En 2 puso la carne normal. En la tercera, añadió carne con 3 gramos de fosfuro de zinc mezclado. Lo había molido hasta hacerlo polvo fino. Se mezclaba perfectamente con la grasa de la carne. Jorge sirvió las 3 gringas en platos de unicel. 60 pesos. El pollo pagó con un billete de 100. Quédate el cambio. Los 3 hombres comieron de pie junto a la camioneta. Jorge observó desde su puesto. El pollo se comió toda su gringa. Los otros 2 también. 10 minutos después se fueron. Jorge limpió los platos que dejaron, lavó la plancha, guardó todo. Esa noche, cerró el puesto a las 3 de la mañana como siempre. Tomó el camión a casa, se sentó junto a la ventana. Monterrey pasaba oscuro y silencioso. Jorge cerró los ojos y esperó. El viernes 24 de diciembre, Jorge abrió su puesto a las 6 de la tarde como siempre.
Montó el trompo, encendió el gas, preparó salsas. A las 8 de la noche llegaron los primeros clientes. Familias comprando tacos para la cena de Nochebuena. Jorge servía con la misma cara de siempre. A las 10 de la noche, mientras cortaba cebolla, escuchó sirenas. Ambulancias, patrullas. Pasaron rápido por la avenida Aranberry. Jorge siguió trabajando. A las 11 llegó don Memo, un cliente viejo que vendía periódicos. Don Jorge, ¿ya se enteró? Encontraron a un muerto en la colonia moderna. Dicen que era del CJNG. Jorge dejó el cuchillo. ¿Quién? No sé bien. Le dicen el pollo o algo así. Murió en su casa. Dicen que fue intoxicación. Jorge sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la cara neutral. ¿Qué mal? Sí, pues. Aunque siendo honesto, uno menos, ¿no? Jorge no respondió. Siguió cortando cebolla. Esa Nochebuena, Jorge cerró el puesto a la 1 de la mañana. Tomó el camión a casa. Se sentó en la mesa del comedor. No había cena. No había familia. Jorge sacó su cuaderno. Abrió la primera página. Junto al nombre El Pollo, trazó una línea 1. Quedaban 10. En enero de 2021, Jorge eliminó al chino. No fue difícil. El chino iba al puesto 2 veces por semana. Siempre pedía lo mismo. 4 tacos de suadero, salsa verde. El martes 12 de enero, Jorge preparó los tacos del chino. En 2 añadió 4 gramos de raticida mezclado con la grasa del suadero, indetectable. El chino se los comió todos. Jorge recogió el plato, lo lavó, lo guardó. 2 días después, el chino murió en un bar de la colonia industrial. Los paramédicos reportaron intoxicación etílica severa. Caso cerrado. Entre febrero y agosto de 2021, Jorge eliminó a 6 sicarios más. Todos del CJNG. Todos clientes regulares de su puesto. Jorge había perfeccionado el método. Mezclaba el raticida directamente con la carne cuando la cortaba del trompo. Una pequeña porción contaminada en medio de la orden. Imposible de detectar a simple vista. Imposible de detectar por sabor. Compraba el raticida en farmacias diferentes cada vez. Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca. Nunca 2 veces en el mismo lugar. Lo guardaba en su casa, dentro de latas de café vacías. Nadie revisaba, Jorge anotaba cada muerte en su cuaderno. Nombre, fecha, método. A finales de agosto de 2021 tenía 8 nombres tachados. Quedaban 3. Y esos 3 eran importantes. El Chabelo, jefe de plaza, el Tigre, coordinador de sicarios, el Vaquero, encargado de cobros. Los hombres que, según Jorge había escuchado en conversaciones, habían dado la orden directa de levantar a Daniel. En septiembre de 2021, Jorge escuchó que el Chabelo organizaría una reunión grande en octubre. Evento en un salón de fiestas de la Colonia del Valle. Alta cúpula del CJNG en Monterrey. Jorge supo que esa era su oportunidad. Todos juntos en un solo lugar. Pero había un problema. Él no tenía acceso. Su puesto de tacos estaba en la calle. Nadie lo contrataría para un evento privado cerrado, a menos que él lo ofreciera. Durante 3 semanas, Jorge trabajó en un plan. Diseñó un menú especial. Taquiza para eventos. Tacos al pastor, suadero, arrachera, 150 pesos por persona. Incluye salsas, limones, cebollitas, tortillas hechas a mano. Imprimió 50 volantes en una papelería. Los repartió en su puesto a clientes que sabía eran del CJNG. Oye, patrón, si conoces a alguien que necesite taquiza para fiestas, aquí está mi contacto. Pasaron 2 semanas. Nadie llamó. Luego, el 28 de septiembre, Jorge recibió una llamada. ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Habla Marcos. Me pasaron su volante. Organizamos un evento el 16 de octubre y necesitamos taquiza para como 50 personas. Jorge sintió que el corazón le daba un vuelco.
Sí, claro. ¿Qué tipo de evento? Una reunión de negocios. Nada formal, pero queremos buena comida. ¿Cuánto saldría? Jorge hizo cálculos rápidos. 150 por persona. Son 7,500 pesos. Incluye tacos al pastor, suadero, arrachera, salsas, todo. Sale. Le mando la dirección por mensaje. El evento empieza a las 8 de la noche. Necesito que llegue a las 7 para montar. Sin problema. Jorge colgó. Se quedó mirando el celular. Sabía que esto era riesgoso. Sabía que podía ser descubierto, pero también sabía que no tendría otra oportunidad así, todos juntos, en un solo lugar. Durante 2 semanas, Jorge preparó todo. Compró 6 paquetes de raticida Clerat, 60 gramos en total, suficiente para matar a 30 personas. Jorge decidió no contaminar tacos individuales. Era demasiado lento, demasiado arriesgado. En lugar de eso, iba a contaminar toda la carne antes de llevarla al evento. El 15 de octubre, un día antes del evento, Jorge preparó 8 kilos de carne al pastor en su casa. La marinó con chile guajillo, achiote, piña, vinagre. Mientras la carne se marinaba, añadió los 60 gramos de fosfuro de zinc molido. Lo mezcló perfectamente. El veneno se integró con la grasa y las especias. Indetectable. Jorge guardó la carne en una hielera grande. La selló. La dejó en su refrigerador. Esa noche no durmió. Sabía que mañana sería el día. El 16 de octubre de 2021 amaneció con cielo despejado. Jorge se levantó a las 5 de la mañana. Se bañó, se vistió con ropa limpia. Pantalón negro, camisa blanca, delantal limpio. A las 4 de la tarde empezó a cargar su camioneta prestada. Un amigo se la había prestado para el evento. Ford Ranger 2005. Caja oxidada pero motor bueno. Jorge cargó el trompo portátil, 2 tanques de gas, la plancha, ollas, sartenes, cuchillos, tortillas, salsas, limones, cilantro, cebolla y la hielera con la carne contaminada. A las 6 de la tarde salió rumbo a la colonia del Valle. La dirección que le dieron era un salón de eventos llamado Quinta Las Palmas. Jorge llegó a las 6:40. El lugar era grande, jardín con césped podado, salón techado con capacidad para 100 personas, estacionamiento amplio. Ya había 5 camionetas estacionadas. Ram, Tacoma, Silverado. Todas sin placas. Jorge estacionó su camioneta en la parte trasera. Bajó. Un hombre de seguridad se acercó. ¿Viene a qué? Soy el de la taquiza. Marcos me contrató. El hombre revisó su celular. Ok, monte todo en el jardín, ahí a la izquierda. Jorge asintió. Empezó a descargar. Le tomó 1 hora montar todo. Instaló el trompo, conectó el gas, puso la plancha, acomodó las salsas, cortó cebolla y cilantro, calentó las tortillas. A las 8 de la noche empezaron a llegar los invitados. Camionetas de lujo, hombres de entre 25 y 50 años, camisas de vestir, botas, cadenas de oro, algunos con armas visibles en el cinto. Jorge los observó desde su estación. Reconoció a varios. Los había visto en su puesto. Entre ellos, el Chabelo, el Tigre y el Vaquero, los 3 hombres que buscaba. A las 8:30, un hombre subió a un pequeño templete con micrófono. Buenas noches a todos, gracias por venir. Hoy celebramos otro año exitoso. Salud por la organización. Todos levantaron cervezas. ¡Salud! A las 9 de la noche, el organizador anunció: La taquiza está lista, sírvanse todos. Los invitados formaron fila frente al puesto de Jorge. Uno por uno pidieron tacos. Jorge servía con la misma cara neutral de siempre. 3 de pastor, 4 de suadero, 5 surtidos. Jorge cortaba la carne del trompo contaminado. Cada tajada llevaba veneno. Servía los tacos en platos de unicel. Los hombres tomaban sus platos,
Agregaban salsa, se sentaban en las mesas del jardín. Entre las 9 y las 11 de la noche, Jorge sirvió tacos a 47 personas. Todas comieron de la carne envenenada. Nadie notó nada raro. Los tacos sabían como siempre. El veneno era indetectable. A las 11 de la noche, Jorge empezó a recoger. Guardó el trompo, limpió la plancha, empacó las salsas sobrantes. A las 11:30, Marcos se acercó. «Estuvo muy bueno, maestro. Aquí están los 7,500». Jorge guardó el dinero. «Gracias. ¿Necesita ayuda para cargar?» «No, yo puedo». Jorge terminó de cargar todo a las 12 de la noche. Subió a la camioneta, arrancó, salió del estacionamiento. Manejó despacio por las calles de la colonia del Valle. Sus manos no temblaban. Llegó a su departamento a las 12:40. Estacionó la camioneta, subió las escaleras, entró a su cuarto, se sentó en la cama y ahí, finalmente, Jorge lloró. No de tristeza, de alivio. Ya estaba hecho. Jorge llegó a su departamento, descargó el equipo de la camioneta a las 3 de la mañana. Lavó cada olla, cada cuchillo, cada plato con cloro y agua caliente. Limpió la plancha hasta que brilló. Guardó todo en su pequeña bodega. Esa noche durmió 4 horas. Soñó con Daniel. Lo vio joven, sonriente, con su overol azul, trabajando en un auto. En el sueño, Daniel volteó y le dijo: «Ya estuvo, papá, descansa». Jorge despertó a las 7 de la mañana. Se preparó café. Se sentó en la mesa del comedor. Esperó las noticias. A las 9 de la mañana empezaron los mensajes. Don Memo, el vendedor de periódicos, le escribió: «Don Jorge, ¿vio las noticias? Hubo una tragedia anoche en Del Valle». Jorge encendió la televisión. Canal 28. Una reportera parada frente a Quinta Las Palmas, acordonada con cinta amarilla, ambulancias, patrullas. Autoridades investigan la muerte de al menos 11 personas durante un evento privado en la colonia del Valle. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo. Paramédicos reportan que las víctimas presentaban síntomas de intoxicación alimentaria severa. La Fiscalía General ha tomado el caso. Jorge subió el volumen. La reportera continuó. Fuentes cercanas a la investigación señalan que las víctimas consumieron alimentos durante el evento. Se desconoce si la comida estaba contaminada o si hubo otra causa. 5 personas más fueron trasladadas al hospital universitario en estado crítico. Jorge apagó la televisión. 11 muertos. 5 hospitalizados. 16 en total. Jorge había planeado matar a 3, tal vez 5. Pero 16 era más de lo esperado. Por un momento sintió algo parecido al miedo. Luego pensó en Daniel colgado del puente. El miedo se fue. A las 10 de la mañana sonó su celular. Era Marcos, el organizador. ¿Jorge? ¿Sí? ¿Ya te enteraste de lo que pasó? Acabo de ver las noticias. Marcos sonaba alterado. La policía va a investigar. Van a entrevistar a todos los proveedores. Necesito que vengas hoy al salón. Van a estar los de la fiscalía. Jorge sintió que el estómago se le contraía. ¿Tengo que ir? Sí. Es obligatorio. Si no vas, se va a ver mal. Jorge tragó saliva. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Jorge colgó. Se quedó mirando el celular. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que eventualmente lo investigarían. Pero pensó que tendría más tiempo. A las 2 de la tarde, Jorge llegó a Quinta Las Palmas. Había 4 patrullas, 2 camionetas de la Agencia de Investigación Criminal, cinta amarilla rodeando todo el lugar. Jorge se identificó con un oficial. Vengo porque hice la taquiza anoche. El oficial revisó una lista. Jorge Montesam, ¿verdad? Sí. Pase. Espere en el salón con los demás. Jorge entró. En el salón estaban otros 3 proveedores, el de las bebidas, el DJ, el de la renta de sillas, todos nerviosos.
A las 3 de la tarde empezaron las entrevistas. Un agente de la AIC llamaba a cada proveedor por nombre, los llevaba a una oficina, los entrevistaban 30 minutos, luego salían. Jorge fue el último. A las 5 de la tarde el agente lo llamó. Jorge Montes. Jorge se levantó. Siguió al agente a una oficina pequeña. Había una mesa, 3 sillas, 2 agentes, una grabadora. El agente le indicó que se sentara. Jorge se sentó. Señor Montes, ¿usted preparó la comida para el evento de anoche? Sí. ¿Qué sirvió exactamente? Tacos. Al pastor, suadero, arrachera. ¿De dónde sacó la carne? Jorge respiró hondo. La compré en el Mercado Juárez, el viernes en la mañana. ¿Tiene el recibo? No. Compro sin recibo, es más barato. El agente anotó. ¿La carne estaba refrigerada? Sí, la tuve en mi refrigerador hasta ayer que la traje. ¿Notó algo raro en la carne? ¿Olor, color, algo diferente? Jorge negó. No, estaba fresca. ¿Alguien más manipuló la carne además de usted? No, solo yo. El agente levantó la vista. Señor Montes, 11 personas murieron después de comer su comida. ¿Tiene alguna explicación? Jorge sostuvo la mirada. No sé qué pasó. Yo preparé todo como siempre. La carne estaba buena. La entrevista duró 1 hora. Preguntas sobre la carne, sobre su preparación, sobre el evento. Jorge respondió todo con calma, sin titubear. Finalmente, el agente cerró su libreta. Ok, señor Montes, eso es todo por ahora. Vamos a analizar la carne que sobró. Si necesitamos algo más, lo contactamos. Jorge asintió. ¿Me puedo ir? Sí, pero no salga de la ciudad. La investigación sigue abierta. Jorge salió de Quinta Las Palmas. Caminó hasta la parada de camión. Esperó 40 minutos. Subió. Se sentó. Por primera vez en 2 años, Jorge pensó que tal vez no lograría salirse con la suya. Durante los siguientes 5 días, Jorge vivió en alerta permanente. Cada vez que sonaba su celular pensaba que era la policía. El martes 19, las noticias reportaron que la fiscalía estaba analizando los restos de comida del evento. El miércoles 20, identificaron a las víctimas. Entre los muertos, Ricardo Maldonado, el Chabelo, jefe de plaza del CJNG. También murieron Luis Méndez, el Tigre, y Armando Soto, el Vaquero. Jorge leyó los nombres en el periódico. Los 3 hombres que buscaba estaban muertos. Su trabajo estaba terminado, pero él todavía estaba libre, y eso no iba a durar. El jueves 21, Jorge fue a trabajar a su puesto como siempre. Montó el trompo, encendió el gas, preparó salsas, pero los clientes lo miraban diferente. Don Jorge, ¿es cierto que usted hizo la comida donde se murieron esos hombres? Jorge asintió. Sí, pero yo no sé qué pasó. Los clientes murmuraban. Algunos dejaron de comprar. Las ventas cayeron 60% esa semana. El viernes 22, Jorge recibió una llamada de un número desconocido. ¿Señor Jorge Montes? Sí. Habla el agente Ruiz de la AIC. Necesito que venga mañana a la fiscalía. Tenemos resultados de los análisis. Jorge cerró los ojos. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Ahí estaré. Colgó. Esa noche Jorge no durmió. Se quedó sentado en su cama mirando la pared. Sabía que mañana sería el día. Sabía que lo arrestarían. Pensó en huir. Podía tomar un camión a Reynosa, cruzar a Texas, desaparecer. ¿Pero para qué? No tenía familia. No tenía nada que defender. Daniel tenía justicia. Eso era suficiente. A las 5 de la mañana se levantó. Se bañó. Se vistió con ropa limpia, la misma que usaba para trabajar. Pantalón negro, camisa blanca. Se miró al espejo. Tenía 51 años, pero parecía de 60. El cabello completamente gris, las arrugas profundas, las manos ásperas de 30 años, manejando cuchillos y planchas calientes.
A las 9 de la mañana, Jorge tomó 2 camiones rumbo a la fiscalía. Llegó a las 9:50, se sentó en la sala de espera. A las 10 en punto, un agente lo llamó. «Señor Montes, pase». Jorge se levantó, siguió al agente, pero esta vez no lo llevaron a una oficina. Lo llevaron a un pasillo. Al final del pasillo había 6 agentes de la AIC. El agente Ruiz se acercó. Jorge Armando Montes Salazar queda detenido por sospecha de homicidio múltiple. Le pusieron las esposas. Jorge no resistió. No gritó. No lloró. Solo bajó la cabeza. Los agentes lo llevaron a una sala de interrogatorios. Le quitaron las esposas. Le pidieron que se sentara. Durante 4 horas Jorge habló. Les contó todo. Desde el levantón de Daniel hasta el evento del 16 de octubre. Les dio nombres, fechas, métodos. Los agentes grabaron cada palabra. Cuando terminó, Jorge se recargó en la silla. «Ya no hay más, eso es todo». El agente Ruiz apagó la grabadora. «Señor Montes, acaba de confesar 11 homicidios premeditados, posiblemente 16 si cuentan los que están hospitalizados». Jorge asintió. «Lo sé. Entiende que va a pasar el resto de su vida en prisión». «Lo entiendo». El agente lo miró con algo parecido a la compasión. «¿Por qué lo hizo?» Jorge levantó la vista. «Porque mataron a mi hijo y nadie hizo nada. Porque la fiscalía archivó su caso. Porque en este país, si eres pobre, no tienes justicia. Yo solo hice lo que ustedes no hicieron». Los agentes procesaron a Jorge. Huellas, fotografías, ficha completa. A las 4 de la tarde lo trasladaron al Cerezo de Apodaca. Jorge viajó en una van blindada, esposado, custodiado por 4 agentes. Llegaron al penal a las 5 de la tarde. Lo bajaron, lo hicieron formar, le dieron uniforme beige, le asignaron celda. Antes de entrar le tomaron la foto oficial. Jorge sostuvo la placa con su nombre y fecha de detención. Miró directo a la cámara. No sonrió, no lloró, solo miró. Jorge Armando Montes Salazar. 23. OCT 2021. El taquero que el sistema finalmente vio. El domingo 24 de octubre de 2021, la Fiscalía General de Nuevo León convocó conferencia de prensa. 12 medios locales y 5 nacionales llenaron el auditorio. A las 11 de la mañana, el fiscal general subió al podio. Detrás de él, una pantalla con fotos de las 11 víctimas. Buenos días. El día de hoy informamos que hemos detenido al responsable de 11 homicidios cometidos el 16 de octubre durante un evento privado en la colonia del Valle. Los crímenes están vinculados al envenenamiento masivo de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Hizo una pausa. El detenido es Jorge Armando Montes Salazar, de 51 años, taquero. El señor Montes confesó los hechos y proporcionó detalles que coinciden con nuestras investigaciones forenses. Mostró evidencias. Paquetes vacíos de raticida encontrados en su departamento, el cuaderno con 11 nombres tachados, análisis toxicológicos. Esta persona actuó con premeditación. Planeó cada homicidio durante más de un año. Utilizó su posición de taquero para acceder a las víctimas. La detención se realizó sin incidentes el 23 de octubre. Los medios nacionales replicaron la noticia en minutos. Taquero de Monterrey envenenó a 11 sicarios del CJNG. Justiciero de Monterrey confiesa asesinatos múltiples. Padre vengador mata a narcos con raticida tras asesinato de su hijo. Las redes sociales explotaron. Twitter, Facebook, Instagram. Miles de comentarios divididos. Jorge hizo lo que el gobierno no hace. Los padres de México están con Jorge. Nadie tiene derecho a matar. Jorge es un criminal. Ese fin de semana hubo marchas en Monterrey. Grupos con pancartas. Justicia para Jorge. Ni uno más. Jorge es un asesino. El caso Jorge Montes se volvió nacional.
Políticos opinaron. Activistas dieron entrevistas. Abogados ofrecieron defensa gratuita. Todo México hablaba del taquero que envenenó narcos. En el Cerezo de Apodaca, Jorge no veía nada de eso. No tenía acceso a televisión, no tenía internet, solo sabía lo que le contaban otros internos. Eres famoso, Jorge. Todo el país habla de ti. Jorge no respondía. Pasaba los días en rutina carcelaria. Despertaba a las 6, desayunaba en el comedor, trabajaba en la cocina del penal de 8 a 4. Regresaba a su celda, cenaba, dormía. No hablaba con nadie, no hacía amigos, no recibía visitas, no tenía familia. Daniel había sido su única familia, y Daniel estaba muerto. Jorge estaba solo. Como siempre lo estuvo, en diciembre de 2021, el abogado de oficio lo visitó en el locutorio. Un hombre de 40 años, traje gris gastado, portafolio viejo. Señor Montes, soy el licenciado Campos. Me asignaron su caso. Jorge asintió. El abogado sacó documentos. Señor, usted confesó 11 homicidios premeditados. La fiscalía tiene evidencias sólidas. Confesión grabada, cuaderno con nombres, análisis forenses. Lo más probable es que reciba una sentencia de 50 años o más. Jorge lo miró sin emoción. Está bien. El abogado frunció el ceño. ¿Está bien? Señor, 50 años significa que va a morir en prisión. Usted tiene 51 años. Jorge se encogió de hombros. Lo sé. Podemos construir una defensa. Alegar estado de emoción violenta, argumentar trauma psicológico por el asesinato de su hijo. Presionar que el Estado falló. Tal vez reduzcamos la sentencia a 25 años. Jorge negó con la cabeza. No quiero reducir nada. Hice lo que hice. Acepto las consecuencias. El abogado suspiró. Mi trabajo es defenderlo. Jorge lo miró fijo. Entonces defiéndame diciendo la verdad, que maté a 11 hombres que mataron a mi hijo, y que lo volvería a hacer. El juicio comenzó el 8 de mayo de 2022. Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. 3 jueces, fiscal, defensa, prensa, activistas, familiares de víctimas. Jorge entró esposado, escoltado por 4 policías. Vestía uniforme beige del Cerezo, cabello gris muy corto, rostro sin expresión. Se sentó en el banquillo. El juez leyó los cargos. Jorge Armando Montes Salazar. Se le acusa de 11 homicidios calificados cometidos con premeditación, alevosía y ventaja el 16 de octubre de 2021. Jorge escuchó sin reaccionar. El fiscal presentó evidencias durante 2 semanas. Confesión grabada, cuaderno con 11 nombres tachados, análisis toxicológicos, compras de raticida rastreadas en 6 farmacias. Todo apuntaba a Jorge. La defensa alegó estado de emoción violenta. Presentó la carpeta archivada del asesinato de Daniel como prueba de impunidad sistémica. Llamaron testigos, vecinos que confirmaron el sufrimiento de Jorge. Clientes del puesto que hablaron de Daniel, el maestro de mecánica de Daniel. El fiscal refutó. El dolor no justifica 11 asesinatos premeditados. Jorge Montes planificó cada muerte durante un año. Eso no es emoción violenta, es venganza calculada. El juicio duró 4 semanas. El 2 de junio de 2022, el tribunal dictó sentencia. La sala estaba llena. Jorge entró esposado. Se sentó. El juez leyó. Tras analizar las pruebas, este tribunal declara a Jorge Armando Montes Salazar culpable de 11 homicidios calificados. La conducta del acusado demuestra premeditación, frialdad y uso sistemático de medios letales. Si bien reconocemos el dolor causado por el asesinato de su hijo y la falla del sistema judicial, ningún dolor justifica tomar 11 vidas humanas. Se condena a Jorge Armando Montes Salazar a 50 años de prisión sin posibilidad de beneficios de preliberación. Golpeó el mazo. Jorge no reaccionó. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza.
Los guardias lo levantaron, lo escoltaron fuera de la sala. Afuera, manifestantes gritaban: ¡Justicia para Jorge! ¡Los padres no son criminales! Jorge no volteó. Subió a la van blindada, regresó al Cerezo de Apodaca, y ahí se quedó para siempre. En 2024, Jorge Montes cumple 3 años de prisión. Tiene 54 años. Su cabello es completamente blanco. Las manos siguen curtidas con cicatrices de quemaduras de 35 años trabajando con planchas calientes. Trabaja en la cocina del Cerezo de Apodaca. Prepara comida para 900 internos. Pela papas, lava ollas, limpia pisos. Hace exactamente lo mismo que hacía afuera, pero ahora con uniforme beige y barrotes en las ventanas. Los otros internos lo respetan. En el penal, Jorge es el taquero que mató narcos. Eso le da cierto estatus, pero Jorge no busca respeto, solo busca pasar los días hasta que el cuerpo aguante. Cada mes Jorge recibe entre 150 y 200 cartas. Llegan de todo México. Padres que perdieron hijos, madres que perdieron hijas, familias destrozadas por el narco. Jorge, entiendo tu dolor. Jorge, yo también perdí a mi hijo y la justicia no hace nada. Jorge, eres mi héroe. Jorge lee algunas. No responde ninguna. No porque no quiera, sino porque no sabe qué decir. No se siente héroe. Se siente padre. Y los padres hacen lo que tienen que hacer cuando el mundo les falla. Desde la detención de Jorge, la Fiscalía de Nuevo León reabrió 38 casos de homicidios vinculados al narco que estaban archivados. Presión pública, medios, activistas. El caso Jorge Montes obligó al Estado a moverse. De esos 38 casos, 4 llegaron a identificar responsables. 2 llegaron a sentencia. Es poco, pero es más de lo que había antes. Jorge no sabe eso, nadie se lo dice, y aunque lo supiera, no cambiaría nada. Daniel sigue muerto, y Jorge sigue en prisión. El CJNG sufrió desarticulación parcial en Monterrey tras las muertes de octubre de 2021. La Guardia Nacional capturó operadores, cerró rutas. Durante 8 meses, Monterrey vio reducción en extorsiones y levantones. Luego, otra célula ocupó el territorio, y todo volvió a empezar. El crimen organizado no desaparece, solo cambia de rostro. Jorge no tiene proyectos, no tiene planes. No espera salir de prisión, sabe que morirá ahí. A veces en las noches, Cuando la celda está oscura y el ruido del penal se apaga, Jorge piensa en Daniel, en su risa, en su overol azul manchado de grasa, en los domingos que iban juntos al puesto. y llora en silencio. Luego se seca las lágrimas. Porque llorar no sirve. Daniel no va a regresar. Los 11 hombres tampoco. Lo hecho está. La única declaración pública de Jorge fue leída por su abogado durante el juicio. No volvió a hablar con prensa, no dio entrevistas. Solo esa declaración. No me arrepiento. Mi hijo no tuvo justicia. Esos jóvenes que siguen levantando no tienen justicia. Yo solo hice lo que el Estado mexicano se niega a hacer. Si eso me hace un asesino ante la ley, que así sea. Pero ante Daniel, ante el hijo que nunca pudo tener, soy solo un padre que cumplió su promesa. Esas palabras se volvieron lema en marchas, se pintaron en mantas, se gritaron en protestas. Jorge nunca supo que se convirtió en símbolo, y probablemente no le importaría. Hoy en 2024, el Cerezo de Apodaca tiene registrado a Jorge Armando Montes Salazar como interno 04232021. Delito: homicidio calificado múltiple. Sentencia: 50 años. Comportamiento: ejemplar. Sin sanciones. Jorge despierta cada día a las 6 de la mañana. Desayuna avena. Trabaja en la cocina, come frijoles y tortillas. Regresa a su celda. Lee el mismo libro de cocina que le regaló un capellán el año pasado. Cena sopa. Duerme y repite. Así serán los próximos 47 años. O hasta que el cuerpo diga: basta.
Desde que Jorge fue encarcelado, más de 2.800 personas han sido asesinadas por el crimen organizado en Nuevo León. 72% de esos casos siguen sin resolución. Las fiscalías siguen archivando carpetas. Los padres siguen buscando a sus hijos. Y el sistema sigue fallando. Jorge Montes está en prisión. Pero el problema que lo llevó ahí sigue intacto. Y miles de familias en México saben que si buscan justicia, no la encontrarán en el Estado, la encontrarán donde puedan. O no la encontrarán. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente caso. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo y dime, ¿crees que Jorge es un héroe o un criminal?